Chester Irving Barnard nació el 7 de noviembre de 1886 en Malden, Massachusetts. Su padre era maquinista y su madre murió cuando Chester tenía apenas 5 años, por lo que pasó la mayor parte de su infancia con sus abuelos maternos, de quienes aprendió el amor por la música y la lectura. Se dedicó al oficio de afinador de pianos y con el tiempo llegó a ser pianista consumado. Asistió a la escuela Mount Hermon en Northfield, Massachusetts, y financió su educación trabajando en la granja escolar, arando tierra y recogiendo pacas de heno. Después sería admitido en la Universidad de Harvard, donde se especializó en economía. Habría formado parte de la clase de 1910 de Harvard, pero su trabajo fuera de la promoción, es decir, dirigir la orquesta de baile y mecanografiar las tesis de otros estudiantes para pagar sus estudios, le impidió cumplir con los requisitos para graduarse, y es quizá uno de los alumnos más famosos de Harvard que no completaron sus estudios. Es así que Barnard inicia una brillante carrera en las empresas de La organización formal, según Barnard, comprende actividades coordinadas conscientemente de la gente. La organización informal incluye los sentimientos, pasiones y actividades grupales inconscientes de esos mismos individuos. Esta última es indefinida y más bien carente de estructura y no tiene una subordinación precisa. Puede considerarse como una masa amorfa de densidades muy variadas. La organización formal tiene como característica primaria estar coordinada en forma consciente, lo cual está marcado por la intencionalidad. En otras palabras, la cooperación hacia un fin. De ningún modo, la organización informal desaparece. Para que las estructuras y relaciones formalizadas se mantengan, las informales son esenciales. Así como una de sus múltiples funciones, lo informal asegura el mantenimiento y la facilitación de la comunicación. Esto es, en concreto, la comunicación de hechos intangibles, como lo son opiniones, sugerencias, sospechas, entre otros, que no puede pasar por canales formales sin plantear problemas que exigen discusión, sin hacer desaparecer el rango y la autoridad objetiva. Barnard realiza distinción entre comunicación en la organización informal y técnicas de comunicación en la organización formal. En la organización informal, la comunicación es difusa porque a menudo constituye la capacidad de entender sin palabras, no simplemente la situación o las condiciones, sino las intenciones. Y es quizás por esta razón que Barnard genera mayor interés en las técnicas de comunicación, que según él son responsabilidad del ejecutivo en la organización formal y se refieren directamente a los modos en que la comunicación se manipula, controla y dirige hacia sus propósitos. Chester Barnard definió la autoridad como el acto de consentir que el comportamiento de un subordinado sea guiado por la decisión de un superior, sin examinar libremente las razones de esa decisión. El superior da forma y transmite las decisiones con la expectativa de que serán aceptadas por el subordinado. El subordinado espera tales decisiones y su conducta estará determinada por ellas. Pero existe un proceso de influencia organizativa consistente en la formación en el empleo de operativo de actitudes. El subordinado espera tales decisiones y su conducta estará determinada por ellas, pero existe un proceso de influencia organizativa consistente en la formación del empleado operativo y de sus aptitudes, hábitos y un estado de espíritu que lo conduzca a una decisión ventajosa para la organización. La idea reside en reemplazar la utilización de la autoridad para suplirla por la influencia organizativa, proceso que resulta de la mayor efectividad si se ha generado una importante dosis de lealtad hacia la organización entre los subordinados. Barnard opinaba que en el concepto de autoridad, más que el derecho de mandar y hacerse obedecer, se obtenía la sumisión a través de un área de influencia que el dependiente atribuye voluntariamente a su superior, a partir del reconocimiento de una cierta capacidad técnica o política. Vio la organización como un sistema social, en el cual las funciones del administrador eran las de generar los sistemas de información, motivar a los colaboradores para alcanzar esfuerzo cooperativo, clasificar los objetivos y propósitos de la empresa. Barnard sentenció que la empresa que no asegure el abastecimiento continuo de materiales y provisiones o no encuentre salida y venta permanente a sus productos está en amenaza de muerte. Es importante su concepto de autoridad, en el que hace notar que en él hay dos elementos básicos. Primero, el origen del mando o aspecto objetivo. Segundo, la aceptación del mando por el gobernado o aspecto subjetivo, por lo que hay que seguir las siguientes reglas. A. Que el subordinado comprenda la orden.
B. Que el subordinado considere que la orden es congruente con el objetivo de la organización. Y C. Que no sea incompatible con el interés personal del ejecutor, que sea capaz de acatar la orden tanto mental como físicamente. Chester Barnard nació en 1886 y murió en 1961. Introdujo elementos a la teoría clásica que serían desarrollados por escuelas posteriores. Barnard, que asumió la presidencia de Bell de New Jersey en 1927, aprovechó su experiencia laboral y sus vastos conocimientos de sociología y filosofía para formular teorías sobre las organizaciones. Según Barnard, las personas se reúnen en organizaciones formales para alcanzar fines que no pueden lograr trabajando solas. Sin embargo, mientras persiguen las metas de la organización, también deben satisfacer sus necesidades individuales. Así, Barnard llegó a su tesis principal: una empresa solo podrá funcionar en forma eficiente si logra satisfacer las necesidades de los individuos que trabajan en ella. Barnard estaba estableciendo con este principio que la gente puede trabajar con relaciones estables y benéficas para las dos partes con el tiempo. El hecho de que Barnard reconociera la importancia y la universalidad de la organización informal significó una contribución importantísima para el pensamiento de la administración. Barnard pensaba que los fines personales podrían guardar equilibrio con los de la organización si los gerentes entendían la zona de indiferencia de los empleados, es decir, aquello que los empleados harían sin cuestionar la autoridad del gerente. Evidentemente, cuanto mayor la cantidad de actividades que cupieran dentro de la zona de indiferencia de los empleados, tanto mayor sería la cooperación y la ausencia de problemas en una organización. Barnard también pensaba que los ejecutivos tenían la obligación de imbuir en sus empleados un sentimiento a favor de fines morales. Para ello, tendrían que aprender a pensar en forma que trascendiera su estrecho interés, para establecer un compromiso ético con la sociedad. Aunque Barnard habló de la importancia de los gerentes ejecutivos, también prestó bastante atención al papel del trabajador individual como factor estratégico básico de la organización. Al ir más allá y establecer que la organización es una empresa en la que cooperan individuos que trabajan reunidos en forma de grupos, montó el escenario para el desarrollo de gran parte del pensamiento actual de la administración.